Esta historia la sabemos mucho, la hemos escuchado una y otra vez sobre el tema de que la obediencia a Dios, la oración, es importante en el ser humano y que cuando usted y yo andamos en el camino perfecto de Dios, vamos a ser protegidos por el mismo Dios celestial. Dice, tengo como tema, dice, cuando Dios está contigo. Y el éxito más grande es estar con Dios. Y siempre las oposiciones van a estar latentes. Los levantamientos existen. Y tú vas a escapar de las pruebas. Daniel tiene el espíritu superior. Los leones no pudieron comerse a Daniel. Vamos a analizar esto, amados hermanos. Mire, Daniel, la historia narra que el rey había designado, porque él ya había puesto sus ojos en Daniel, que era un personaje leal, que era un personaje correcto, no había falla en él. Y por él ser así, que tenía el temor de Dios, entonces lo había elegido para que él fuese el principal gobernador de aquel reino. Amados hermanos, y dice que la historia narra que comenzaron a atentar contra él, a buscar ocasión de caer, de que encontrar las fallas, las debilidades de este siervo. Dice que los sátrapas comenzaron a ver por dónde y cómo hacerlo caer. Y estudiaron, vieron la forma para que él cayera, pero Daniel tenía su fe bien puesta en Dios. Él tenía su forma de ser con Dios tan estricta que él dice que él oraba 3 veces al día. Y él no le importaba nada, dice que él abría las puertas y ventanas de su casa y que todo el mundo lo viera y él oraba. Él era fiel a Dios. Si nos ponemos a aplicar a la vida cotidiana, amados hermanos, eso pasa con nosotros cuando comenzamos a buscar de Dios. Cuando usted y yo comenzamos a buscar de Dios, siempre vamos a tener oposiciones, siempre vamos a tener envidia, siempre va a haber alguien que va a buscar debilidades, va a haber cosas negativas en tu vida para hacerte caer, para destruir tu vida espiritual. Pero si usted y yo estamos firmes, amados hermanos, usted y yo vamos a vencer, usted y yo vamos a salir adelante. Pero siempre cuando esto pasa es cuando una persona comienza a buscar de Dios y comienza a madurar espiritualmente. Porque si usted y yo maduramos, usted y yo vamos a ver que todas estas cosas, la Biblia dice que tiene que sucederle a un verdadero cristiano. Que tiene que ser fuerte, firme, sólido, y que pase lo que pase, esta persona no va a desmayar, no va a fracasar. Porque la persona que está fomentada en la palabra, que estudia, que come palabra, esa persona se va a fomentar, esa persona va a ser bien construida en la palabra y no va a haber ocasión de que usted lo haga caer, que a usted lo haga retroceder. Amén. Entonces, dice que estos sátrapas, al ver que no veían cómo hacerlo caer a Daniel, se inventaron para que el rey diera un edicto para que nadie adorase a otros dioses. Y le hicieron firmar al rey. Y luego, amados hermanos, dice que el rey firmó este edicto. Y Daniel, ni por enterado, cuando él se enteró, ya había estado firmado ese documento. Sin embargo, él
tenía su fe bien puesta en Dios. Y dice la Biblia que él siguió orándole a Dios, él siguió clamando como lo hacía de costumbre. Y esta fue la manera en que ellos quisieron hacer que destruyeran la vida de Daniel, estos sátrapas. La Biblia narra que ellos le tenían tanta envidia que ellos se alegraron cuando vieron que Daniel no desmayó en su fe y no dejó de adorar a Dios. Sin embargo, el rey se puso triste al ver que él no podía romper el edicto y tenía que cumplir esa ley. Y dice la Biblia que lo cogieron y lo llevaron a Daniel al pozo de los leones. Y le pusieron una piedra y sellaron la puerta, no se podía hacer nada. Pero el corazón de aquel rey entristeció, se puso triste porque era un buen amigo de Daniel. Y la Biblia dice que aquel rey se entristeció, él fue en ayuno y él se encerró y no comió, perturbado al ver que iba a perder un gran amigo. Dice que cuando amaneció el siguiente día, lo primero que hizo fue salir corriendo al pozo de los leones y él con un grito desgarrador, de desesperación, le grita y le dice: Daniel, Daniel, vives, el Dios que tú amas te ha salvado. Y él le responde: Jehová vive. Y se alegró y lo sacó a Daniel del pozo de los leones. Y ahí, hermano, nacen 3 puntos. Dice que un cristiano va a ser envidiado. Un cristiano, hay cristianos que no quieren pagar el precio para ser un verdadero cristiano. Y también dice que no cree ni en sí mismo. Y que dice que tienes que aprender a creer en ti, que tú sí puedes, creer en alguien que te ayude a sacar adelante. Amados hermanos, nosotros muchas veces en estos caminos queremos estar solos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, y es donde uno siempre tiene que tener a alguien quien lo ayude a superarse, quien lo ayude a salir adelante, porque hay cosas, hay momentos en que usted no entiende la palabra, y siempre es bueno tener, por ejemplo, tenemos lo de los líderes, tenemos al pastor que uno le puede hacer las preguntas y salir de las dudas que uno tiene cuando uno comienza a escudriñar la palabra de Dios. La misma palabra a uno lo ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, a veces nosotros no creemos ni en nosotros mismos, y nosotros decimos: no, yo no puedo, y se estancan y no puedo. Y uno tiene que tener fe en sí mismo que sí puede, que Dios lo va a ayudar a uno a seguir adelante. Cuando uno tiene esa fuerza de voluntad para seguir adelante, Dios lo va a ayudar, Dios le va a dar entendimiento y le va a dar la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, alabado que Cristo vive. También la gente comienza a envidiarte al ver esa prosperidad que tienes, ese avance que tú tienes. Cuando tú comienzas a avanzar es donde la gente te quiere destruir. La gente siempre va a querer tirarte al piso. ¿Por qué razón? Porque se dejan usar por el enemigo. Y eso es cuando una persona no tiene ese espíritu de Dios, porque si tuviera el espíritu de Dios, amados hermanos, esa persona no se va a dejar engañar por el enemigo y dejarse tomar como instrumento para destruir al hermano. Y eso suele pasar. Mire que en esto la Biblia habla, y uno se pone a analizar que cuando dice que el rey fue y sacó a Daniel del pozo de los leones, dice que lo primero que el rey hizo fue sacarlo y coger a aquellos sátrapas, los que le habían